El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Están con nosotros la doctora Beatriz Rodríguez y el doctor Ricardo Reyes. A los dos les vamos a plantear un poco el tema que ustedes habían leído en redes, es los caminos que puede seguir el juicio al vicepresidente de la República, las etapas jurídicas, qué tiempos, qué recursos tiene la defensa del señor ingeniero Glass. Así es que bienvenidos, buenas tardes. Una primera apreciación. Estamos con una sentencia, podríamos decir, están en proceso de ejecutoriarse. ¿Hasta qué tiempo dura esta parte del proceso jurídico? Buenas tardes, bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, en realidad ahorita estamos en la etapa final, ¿no? Hemos visto que han existido varias etapas durante el juicio, existen varias etapas y obviamente ahorita estamos en la etapa final de esto, en donde ya se dictó una sentencia y podemos encontrar que ya tenemos un vicepresidente condenado. Ahorita la sentencia obviamente puede pasar a tener otros recursos que puede, o sea, hay otros mecanismos jurídicos al cual todavía puede apostar el vicepresidente de la República, como por ejemplo el recurso de apelación o el recurso de casación, que es totalmente legal, ¿no? Y es algo que es un derecho que es para todos los ciudadanos y él obviamente como ciudadano, pese a que sea vicepresidente, tiene el derecho de todavía seguir apelando o de acudir a estas instancias. Pero esta primera sentencia del Tribunal Penal está ejecutoriada ya. ¿Cuando les notifican o no? Claro, cuando les notifican, él ya tiene la sentencia de condena y él podría esto revocarse siempre y cuando se vaya a un recurso superior. Otra decisión, ¿no? Claro. Doctor Reyes, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Uno pensaría qué tipo de, ya nos ha dicho la doctora Rodríguez, pero el abogado de la defensa del vicepresidente primero dice que no se le juzgó por un artículo del código actual, sino por un artículo anterior al código, anterior al código. Así ¿no es cierto? Sí. Esa tesis, los abogados, y ahí claro, los abogados pueden decir, sí, estos son argumentos, estos argumentos le dan apertura a iniciar ¿qué nomás? Bueno, a ver, primero, en primer lugar creo que hay que aclarar un poco a la ciudadanía el por qué asume esta posición la defensa del señor Jorge Glass. En primer lugar, el doctor Loor aduce que se le juzgó por el artículo 370 del Código Penal ya derogado, porque supone que toda esta asociación ilícita, todas estas coimas que se han venido pagando por Odebrecht, empezaron y terminaron hasta antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Pero, sin embargo, en el proceso, mejor dicho, ya todos sabemos, toda la ciudadanía está al tanto, hasta incluso con videos, que sigue existiendo o ha seguido existiendo. Que el delito fue en exacto, varios... el delito fue continuado y que seguía existiendo esa asociación para pedir coimas a Odebrecht hasta el 2016, época de campaña electoral. Ustedes sabrán que existe un video en donde Concienciado Santos está... Le pidieron para la campaña $1 millón. Para la campaña, entonces eso quiere decir que la existencia de esta asociación para delinquir, ¿sí?, todavía existía ya con el Código Orgánico Integral Penal en vigencia. Es decir, si es que se habrían hecho bien las cosas, ¿sí?, si es que se habría hecho bien el procedimiento, bien la acusación, tenían que haber acusado por el 370 del Código del Código Orgánico Integral Penal. 369, perdón, que es delincuencia organizada. Exacto. 369 porque del Código Orgánico Integral Penal. Asociación ilícita en el actual código no existe, ¿no? Pero delincuencia organizada, sí. No, a ver, lo que existe en el Código Orgánico Integral Penal actualmente es la asociación ilícita
y la delincuencia organizada. Ya, están Delincuencia las dos figuras organizada, divididas. Exactamente, delincuencia organizada 369, asociación ilícita 370. Lo que en el Código Penal anterior, esas dos conductas Eran de descritas una en sola. estos dos artículos, se subsumían en un solo artículo en el anterior Código Penal. En este se dividen. Pero, como ustedes sabrán, se le condena al señor vicepresidente Glass con el primer inciso del artículo 370 del Código Penal anterior. Esto es, reunirse para cometer delitos graves. ¿Sí? Ya. La misma conducta de reunión, de asociarse para cometer delitos graves, se subsume hoy por hoy en el Código Orgánico Integral Penal, en el 369, que es delincuencia organizada, no asociación ilícita. Ya. Ese es el... O sea, pero entonces ahí encontraríamos una dificultad, doctora Rodríguez, planteada por el fiscal. Porque él es el que determina el delito. Por supuesto, es por eso que hemos venido hablando ya varias veces nosotros de que en realidad la actuación de la Fiscalía fue bastante deplorable. Porque lo que se debió haber hecho o lo que se debió haberse iniciado es con el Código Penal Integral, como bien ha dicho el doctor Ricardo Reyes, se debió haber hecho por ese delito y por el delito que correspondía. Estamos hablando de delitos graves, no estamos hablando de robos, no estamos hablando de cosas menores. Porque Exacto. es una autoridad Estamos hablando nacional. de delitos graves. Entonces, el hecho de que se configure como delitos graves ya nos da la pauta para que se hable de crimen organizado. Y el crimen organizado es básicamente, tiene la similitud con la asociación ilícita, estoy hablando del Código Penal actual, pero simplemente la diferencia es para delitos graves. Entonces la Fiscalía, por un error o porque quiso cometerlo, no sé por qué lo hizo, lo hace y se olvida del delito continuado, se va para atrás, se va con el Código Penal anterior y le juzga por la pena más alta. Cuando la pena más alta son 6 años en este caso, y si hubiese sido con el delincuencia organizada, era de 7 a 10 años. Entonces hablamos de una subida o de la pena, es considerable. Entonces estamos hablando de más años y estamos hablando de que por lo menos hubiese sido de lobo un pelo, porque ahorita no tenemos ni eso, ¿no? Claro. Y lo que estamos viendo, y como he dicho, empiezan desde los pies y terminan por la cabeza, porque debieron habernos dicho, y ya habían indicios, sobre todo de los otros tipos de delitos. ¿Qué delitos que eran? este tribunal además les dice. Que hay este tribunal ya lo seguir, dijo, ¿no? Pero que ya existían, porque yo creo que eso es un tanto hacerse los ciegos. Entonces nos hubiesen dicho los delitos y ahí sí establecer delincuencia organizada. Se ha hecho caso omiso a esto y se nos quiere contentar con una pena supuestamente mayor de 6 años que en realidad es efímera y que no está bien. Y esta posibilidad de que revoquen esta sentencia por haber usado, como nos ha explicado el doctor Reyes, hay esta posibilidad real. O sea, La posibilidad que hay, un juez que diga el problema es que planteamiento que usted nos hace como abogado defensor del vicepresidente, como estaba mal actuado, como no hicieron bien desde el inicio, una fiscalía un poco dudando de lo que tenía que hacer. ¿Qué resultados jurídicos puede Yo creo que tener hay eso? dos cuestiones importantes. La primera, que es lo que con la justicia con la que llevamos, lo que se podría dar es únicamente que acepten esto de la favorabilidad que plantea Francisco Lor, que es totalmente contrario a lo que estamos hablando nosotros. Principio de favorabilidad que no existe, ¿no? Porque ya se le juzga con Además, esa pena. Sí, apenas se le está juzgando con algo más benigno, claro. ¿no? Pero podría ser que ahí se ya ajuste... podría configurarse lo favorable para el vicepresidente. Exacto, pero puede ser que se acojan a esto y nos quieran mentir y volvernos a ver la cara, y ahí sí sería aún peor, porque la pena de asociación ilícita, por lo que se quiere ir Francisco Lor, es de 3 a 5 años, cuando la pena disminuye. Entonces, esa es una cuestión, pero la otra cuestión que usted me plantea de que quizás como las cosas estuvieron mal hechas se retrotraiga y pueda volverse a comenzar, yo creo que en realidad lo más digno, o sea, lo que se debería hacer es que el fiscal ya por fin actúe bien y comience estos otros procesos con los indicios que ya tiene, comience los procesos porque hablamos con penas de 7 a 10 años. Claro. Exacto. Entonces, eso es lo que se debería dar y ahí sí juzgarle por lo que se debería juzgar al vicepresidente de la República. ¿Qué caminos encuentra usted? ¿Qué podría actuar César Montúfar como acusador particular? Se discutió un tiempo y decían que el hecho de que él esté de acusador particular podría abrirles una puerta para que la defensa busque una nulidad, y cerrado eso porque le autorizaron, le reconocieron y hay una sentencia
que como hemos visto no es... Sí, bueno, ahora en la etapa del proceso en la que se encuentra, un poco retomando lo que dijo Beatriz, Francisco, todos sabemos que el sistema judicial que tenemos actualmente todavía responde al correísmo y a la época de Rafael Correa. Ya. El actual fiscal general del Estado fue asesor del presidente Los Rafael 10 Correa. años estuvo. Los 10 años estuvo muy cercano Correa, sí. al correato. Entonces, toda esta estructura judicial, toda esta estructura que hemos venido viviendo de jueces dependientes del sistema correísta, dependientes de una idea política, ¿sí? Y hemos visto que hasta han sido perseguidos políticos, gente que piensa diferente o que pensaba diferente a la ideología de en general la Alianza Correa, País. en general la ideología y las estructuras de Alianza País. Entonces, para mí, la verdad, no me sorprendería que tengamos una aplicabilidad del principio de favorabilidad, aplicabilidad que, como dijo Beatriz, no existe por ningún lado. Además, ya le han favorecido con este. Exacto, además, creo yo que el doctor Francisco Lor debe estar agradecido con la actuación de Fiscalía. Pero desde mi punto de vista no sería nada sorprendente que se proceda que pudiesen actuar por eso, que sería totalmente impresentable a niveles nacionales y hasta a niveles internacionales las decisiones e interpretaciones judiciales. ¿Base jurídica para eso? Base jurídica. ¿O es que, claro, uno cuando es abogado defensor puede ensayar cualquier cosa? No. Uno cuando es abogado defensor actúa en base a los principios del derecho penal, en base a la ley, ¿sí? En base a todo lo que diga la ley y en base a los principios del derecho penal. En este caso, el principio de favorabilidad no le favorece para aplicar el Código Orgánico Integral Penal, porque la pena es de 7 a 10 años. Es decir, existió para que la ciudadanía entienda, en palabras un poco más criollas, existió ya per se una favorabilidad para el beneficiado. Ya está. Es decir, pero, ¿qué más quiere? Exacto, sí. Pero por similitud de disposiciones en los dos códigos, o sea, en el Código Penal anterior se llamaba asociación para delinquir y en este Código Orgánico Integral Penal se llama asociación ilícita. ¿Eso quiere decir que son iguales? No, eso está mal, esa es una analogía equivocada y errónea, ¿sí? Lo que corresponde es la conducta descrita que se traspase a la nueva ley con los mismos requisitos. Es decir, al ingeniero Glass le juzgaron por asociación para delinquir con delitos graves. Acá, en el Código Orgánico Integral Penal, esa misma conducta ya no se llama asociación para delinquir, sino se llama delincuencia organizada. Entonces nos quieren a la ciudadanía meter un golazo diciendo que como aquí es asociación y acá también dice asociación, entonces aplíquele la pena más favorable, que sería asociación ilícita, que es para asociarse para cometer delitos leves, y de esta forma bajarle la pena de 6 años que le pusieron, que es la pena máxima, a la pena de 5 años. ¿Con qué consecuencia tendría el bajarle a 5 años si lograran conseguir? La consecuencia de bajarle esto a 5 años sería que pueda acceder a este beneficio de la suspensión condicional de la pena. Y ahí también podría volver a ejercer la vicepresidencia. Exactamente, podría volver a ejercer la vicepresidencia sin ningún requerimiento adicional. Con sentencia y todo. Con sentencia ejecutoriada y todo. Recordemos que este delito no es causal para juicio político, pese a que ya se dio el inicio y el proceso del juicio político en la Asamblea. Y yo quiero ir luego a lo del juicio político, pero imagínese lo que sería un vicepresidente, Beatriz, sentenciado, pero quitado la pena para que siga actuando. ¿Y los otros delitos que esta sentencia dice? Por supuesto, si ya yo creo que en el primer proceso salió campante y las cosas se dieron de una manera favorable para él, yo no dudaría que el resto del proceso salga igual de bien parado como ha salido hasta el día de hoy. Es vergonzoso, sí, es vergonzoso tener un vicepresidente de la República que se ha visto a nivel mundial, que esté sentenciado y por actos de corrupción. O sea, ya cometer per se un delito es malo, pero cometer actos de corrupción que afecta a tu propio Estado en realidad es deplorable. Entonces tenemos esto de que tenemos un vicepresidente, claro, que va a salir destituido, que hay varios caminos por los que puede salir y que la Asamblea ahora ya ha presentado, sí, como bien cierto dice Ricardo, ya ha presentado lo del juicio político, pero en realidad esto es una lavada de manos, porque ellos debieron haber hecho esto desde antes. Ya tenían con el caso Singer, ya tenían el informe de Contraloría que habían indicios, lo han alargado, entonces ahora lo que pretenden hacer, y mi lectura es la siguiente, que
nos dicen que supuestamente lo que pretenden hacer es que creamos que por este juicio penal que se ha sentenciado como culpable, ahí ahora sí podemos actuar, cuando no es así. No. El juicio político solo dice que requiere de indicios en la Constitución. No está hablando que requiere de una sentencia. Entonces, lo que está haciendo ahorita a nivel político la Asamblea es lavarse las manos para quedar bien, para quedar dignamente, cuando ya esto está demasiado tarde. Pero Beatriz, ¿y si no le censuran? El problema es que él ya el 2 de enero ya pierde el cargo porque por ausencia temporal, él tiene ausencia temporal ahorita, pero ahorita se le caduca el 2 de enero y el 3 de enero él ya está en ausencia definitiva. Entonces, por el paso del tiempo, por este lapso, él puede perder el cargo, no por abandono, como muchas otras personas están diciendo, sí, es por el abandono. El abandono del cargo es otra cosa porque hasta por lógica es de cuando la persona por su voluntad pretende dejar. Este caso él no quiere dejar y se ha agarrado con unas hirientes a decirlo, no dejo. Entonces lo que él está haciendo ahorita o lo que debería hacer es que por fuerza mayor, caso fortuito, tiene una ausencia definitiva y adiós del cargo. Eso es lo que nos estamos olvidando y nos estamos centrando en la supuesta, lo que está haciendo la Asamblea, que a mí en realidad me parece que ya no va a tener. Porque si el 3 de enero él ya sale, ¿qué esperamos con el juicio político? ¿Qué es lo que quieren hacer? Show, ahora sí. Anteriormente en la Constitución... Y si pues que son capaces, hemos visto, de declararle inocente y decir que dónde están las pruebas. Claro, pues... Hasta el 3 va a perder el cargo. Y eso hay que tener muy en cuenta. Claro, yo quisiera preguntarle a usted que nos explique qué es la ausencia temporal y la ausencia definitiva, pero usando un ejemplo. Yo veía uno antes de que me responda, decía, si a uno comete una infracción de tránsito y le llevan preso, si no le autorizan empleo, permiso, lo que sea, usted a 3 días fuera pierde el trabajo, ¿o no es así? Sí, sí, es tal cual, pero aquí hay otra cosa que no se ha analizado. El vicepresidente está con periodo de vacaciones. El vicepresidente pidió vacaciones por 3 meses porque supuestamente Por 3 meses no usó esas vacaciones. Pero ahí viene la siguiente pregunta. Como él es un funcionario de elección por periodo fijo, ¿no es cierto? Cuando termine el primer periodo, le tienen que haber liquidado todo. Exactamente. Pero inicia este periodo y de este no tuvo sino 2 meses de trabajo. Exactamente, es tal cual hemos venido viendo las actuaciones del correísmo durante estos 10 años. Todavía seguimos inquistados acá en la sociedad de estas metidas de goles que nos ganaba la ciudadanía. Bueno, se dio paso. El vicepresidente Gras pidió 3 meses de vacaciones, ¿no? Y se dio el mismo, ¿no? Y se dio el mismo, obviamente, con aguinaldo navideño, con... O sea, él va a cobrar todo ahora. Todo, totalmente todo, el aguinaldo navideño incluso el sueldo, el 13º, y capaz que le dan este bono de eficiencia que se daba el presidente Correa. Sí, sí. Todo puede pasar. Un año cuando nos dijo que éramos... La semana siguiente nos dijo, han tenido razón, como yo no manejo mis cuentas, me han depositado, era $28,000. Recordemos que nos dijo a los depositores vendepatrias al momento de presentar quejas de la OEA y ya vemos que él también acudió al mismo organismo. Pero jurídicamente, lo de las vacaciones, ¿cómo se toma? Bueno, lo de las vacaciones... ¿Cómo se hace? Procedió los 3 meses, tiene hasta el... Pero, ¿y se puede guardar en la función pública 3 meses? Porque yo he visto y estaba averiguando qué gente tiene 3 meses de vacaciones que no ha usado y que no ha perdido, porque dicen que ahora máximo ya no les pueden pagar, tienen que usar las vacaciones, pero usted puede, como entre comillas, ahorrar las vacaciones hasta 2 meses, y él se dio 3. Exacto. O sea, primero esas vacaciones rayan en la ilegalidad. Ya. Sin embargo, se dio paso. Esto no puede ser utilizado como causa de nulidad en proceso penal, ni mucho menos. ¿Sí? ¿Cómo se dio paso? ¿Se le aceptó que salió de vacaciones? Sí, el Ministerio de Trabajo, usted sabrá que todavía seguimos envueltos en estos... Exacto, le aceptó.
seguimos todavía envueltos con esta ideología correísta. Gente que formó parte del correísmo más duro, más reaccionario, todavía sigue en los puestos de control. Sin embargo, al vicepresidente le quedan, recordemos, 3 meses más o menos, de prisión preventiva. Ya. El vicepresidente... 3 meses tres más meses más de prisión preventiva. La prisión preventiva puede durar 6 meses en delitos leves y 6 meses en delitos graves, para que entienda la ciudadanía. Y 1 año en delitos graves. 3 meses que se cumplen el 2 de enero. Ya. A partir del cumplimiento del 2 de enero, el vicepresidente ya entra en ausencia definitiva del trabajo. El vicepresidente Moreno no necesita ni enviar autorización a la Asamblea, ni a la Corte Constitucional, ni a nadie para enviar la terna. Consultar a nadie. No necesita consultar a nadie para disponer la terna y que la Asamblea sea la que decida, o sea, ¿qué quién es el debería nuevo decir? vicepresidente. El presidente Moreno debería decir, en vista de que se han cumplido los 90 días de ausencia definitiva, ya en este caso se configura, no necesita que declare nadie eso. No necesita pedir autorización a nadie, manda la terna. Y dice, ahora envió la terna a la Asamblea para Nacional, que se elija. Exactamente. Ahora también hay que estar, desde mi punto de vista, soy un poco incrédulo en esto, porque hay que ver también qué terna envía el presidente, mejor dicho, Lenín Moreno, porque, como le dije, Francisco, todavía seguimos teniendo esos funcionarios que han sido parte del correísmo y que se ven incluso más envueltos en temas de corrupción, el caso señor Ricardo, Espinel. lo que pasa es que nos pueden decir ellos ganaron las elecciones. Igual, entre comillas, porque el señor Mangas dice que no. Pero en todo caso les reconocieron a ellos como ganadores. Bueno, sí, se legitimaron en el poder. ¿Cómo podríamos conseguir que no estén ellos mismos? Es por eso que, desde mi punto de vista, la consulta popular que vamos a tener el próximo año juega un papel importantísimo, específicamente la pregunta número 3, porque como usted sabrá, esa pregunta número 3 del Consejo sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido este organismo, sí, este mismo organismo ha sido los que han designado las funciones los funcionarios que ejercen mandos de control o que han ejercido mandos de control en el correísmo. La transparencia está constituida por ellos también. Exactamente, ya usted ha visto a qué funcionarios han puesto, el excontralor Carlos Polis, fiscal Galo Chiriboga, y todos han renunciado, todos con investigaciones o con problemas con la justicia, el señor Polis está en Miami. Este Consejo de Participación debería haber renunciado por vergüenza y no fue capaz de incluso al Consejo Nacional Electoral. Claro, por principios sociales, que supuestamente es el organismo que controla todos los aparatos estatales. Tenemos 35 mil millones de dólares más o menos en sobreprecios, en coimas, de perjuicio al Estado, etc. Estaba el ratón cuidando el queso. Exactamente. Beatriz, si es que se da, ahora la Corte Constitucional, al igual que en el pronunciamiento sobre la consulta, puede guardar silencio. Y podrían decir que el domingo recién conocen y que se convocan a sesión en 15 días y como es fin de año y Navidad, van a venir con el regalo de Reyes el 6 de diciembre, de enero, digamos, tienen plazos fijos para pronunciarse la Corte Constitucional en el tema del juicio político. Claro, ellos tienen plazos, como lo dice, tienen hasta el viernes. Pero el problema de todo esto, y que debemos entender, es que por más que ellos sigan este juicio político, y tengo entendido que entre los plazos que van durando, por ejemplo, hasta el viernes lo uno, después lo otro. Si lo hacen rápido, 18 días. Exacto, van a ser 15 días por lo menos. Ya, sin todas las demoras que nosotros ya vamos a ver que sí van a existir. Sin ninguna demora son 15 días. Pero yo me pregunto, el juicio político con la constitución anterior, con la del 98, aparte de la destitución, el vicepresidente tenía otros efectos jurídicos. Claro. Y entre otros efectos jurídicos era inhabilitar del cargo 4 años. Entonces, si fuese la constitución anterior, que si hubiésemos, o sea, si estuviéramos en ese estado, podríamos decir, bueno, sí va a funcionar, porque en realidad lo que vamos a hacer es condenarle a los 6 años y por medio del juicio político le inhabilitamos. Pero no sucede esto. Ahora, para el juicio político es solo la destitución del cargo. Destitución que no va a existir porque él el 3 de enero ya no va a ser vicepresidente de la República,
por salir, como ya lo he dicho, por salir por ausencia temporal. Es por eso que la Beatriz, consulta, en la pregunta... Perdón, ahí uno diría la destitución, pero y cuando uno dice igual, uno puede hacer un juicio político a un alto funcionario hasta un año después del ejercicio del cargo. Por supuesto, pero o sea que sería también algo simbólico y plausible para decirles, bueno, actuaron tarde, pero actuar. Pero podría decirse de ahí que salgan otros temas para insistir en los juicios más graves. No, porque ellos están utilizando lo que ha salido, no del juicio penal, lo que ya habían los indicios y lo que ahora son pruebas, lo que no usaron, eso ya existía. Eso utilizan ellos para presentar para el juicio político. Pero de ahí hacernos creer que por medio del juicio político, que no va a servir para nada, que es inoficioso, vaya a servirnos para nuevos delitos, en realidad no. Es por eso que la consulta popular en la pregunta 1 nos dice que si estamos de acuerdo en que una persona que haya cometido delitos de corrupción salga inhabilitado de las funciones y se restituya los bienes. Porque no tenemos eso. Si ahora si se aprueba sí vamos a tener, pero ¿a qué nos van referimos? A decir que eso ya fue posterior, ¿no? Pero es lo que les planteo. Entonces, con eso, por eso necesitamos nosotros de esta consulta popular, porque es ilógico y un tanto ridículo que alguien que ha robado, y con las cifras que nos ha dicho mi compañero Ricardo, con estas cifras pueda después volver a querer a un cargo. No me sorprendería. En el país pasa todo, recordemos lo de Abdalá Bucaram, ¿no? Entonces, que vuelva a querer ejercer un cargo público, y aparte de eso, ¿dónde está el dinero? Porque nadie discute acerca de eso. Todo el mundo nos preocupamos de generar una especie de que se vaya a la cárcel y está bien. Pero ¿y el dinero? La reparación integral en realidad está ínfima para todo lo que nos han robado. Y no se ha planteado. Entonces, por eso la consulta popular viene a hacer o querer quitarles todos los bienes, cuando ya existe en el derecho penal una figura jurídica como para poder quitarle los bienes que se nos han robado y devolverle al Estado. Entonces es el patrimonio nuestro, ¿no? Si no necesitaríamos de una legislación para poderles quitar, porque ya existe, uno diría, ¿y la consulta ayuda a que se aplique lo que ya existe o cómo fortalece eso? No, la consulta fortalece porque estamos hablando ya de un mandato constitucional, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una norma suprema, de una norma suprema que va a hacer que las cosas funcionen de una manera adecuada y no de acuerdo a lo que los jueces crean a su sano juicio. Sería excelente esto. Si tuviéramos unos jueces así, a cabalidad y que hagan las cosas bien, sería perfecto porque utilizarían las normas penales y los juicios se transparentan. Pero eso no tenemos. Tenemos en realidad todavía maniatada la justicia. Ricardo, esta es una realidad. O sea, y un Estado que no tenga una justicia donde los jueces puedan juzgar sin presión, ¿no es cierto? Exactamente. Porque más o menos uno podría decir mejores oficinas sí les han dado. Claro, o sea, mejores sueldos sí les han dado. Sí, pero eso no es la justicia. Exactamente, a mí me interesa más una sentencia escrita en una máquina de escribir que tenga fundamentos, que sea imparcial, que no tenga ninguna clase de vicios por parte de los jueces, a una sentencia escrita en una computadora Macintosh de último modelo, la más costosa, redactada con jueces totalmente parcializados, totalmente reciben la sentencia escrita. Exactamente, jueces que reciben por mail las sentencias, qué decisiones deben tomar, etcétera. Entonces, a mí me parece que eso de sí, efectivamente, se ha mejorado los establecimientos. Pero los establecimientos no imparten justicia. Exactamente, las computadoras de último modelo no dictan sentencias, sino los jueces. Pueden hasta interpretar las palabras que digan los jueces y transcribirlas. Exacto. Si es que han conseguido ya la más alta. Por eso digo, a mí me interesa que dicten sentencias totalmente imparciales en máquinas de escribir, a que dicten sentencias parcializadas en las Usted comparte lo que la doctora Rodríguez nos ha dicho, que es un ejercicio así de malabarismo lo que va a hacer la asamblea, o siempre valdrá la pena más tarde que nunca. No, totalmente, nos están vendiendo a nosotros humo. Son, para vendernos humo, han sido expertos en estos últimos 10 años. Estado de propaganda nosotros brutal, hemos comprado incluso persecutor de medios de comunicación. Recordemos también lo que está pasando con el señor Ochoa. Entonces, lo que están haciendo ahorita, ¿sí? Hemos pasado viviendo nosotros todos estos 10 años, solo que ahora, claro, como está involucrado el vicepresidente del Ecuador, ha tomado mayor relevancia.
pero no deja de ser una vendida de humo y un golazo a la ciudadanía, porque obviamente, e incluso, más aún, el escenario que se ha montado alrededor, o que se ha estructurado alrededor del señor vicepresidente, da para que perfectamente pueda acudir a instancias como, por ejemplo, la suspensión condicional de la pena. Por ejemplo, eso es lo que a mí realmente me asusta. Por ejemplo, que haya un juez capaz de darle eso. Por ejemplo, ¿Y qué hacemos ahí? Por ejemplo, no, o sea, cualquier ciudadano está en el derecho de pedir una suspensión condicional de la pena siempre y cuando cumpla los requisitos que manda la ley. Los requisitos que manda la ley para acceder a esta suspensión condicional de la pena, entre uno de ellos es que el delito que se juzga no tenga como pena máxima más de 5 años. Es decir, hasta los 5 años de los delitos pueden acceder a la suspensión condicional de la pena. Segundo, que no tenga ningún otro proceso, ninguna otra investigación abierta, ninguna otra investigación pero ella tiene abierta en contra del mismo. Entonces, ¿por qué digo que la actuación de Fiscalía ha contribuido en esta configuración de este ambiente para el vicepresidente? Es un relajo bien organizado. Dese cuenta usted, Francisco, existió desde hace 3, 4 meses, si no estoy mal, un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el tema Campos Inge, en contra del vicepresidente de la República del Ecuador, ¿no es cierto? Y Fiscalía, además, con destitución. Exacto, y obviamente el destituido vicepresidente. Bueno, entonces, con ese informe, Fiscalía tenía que actuar y haber iniciado otro proceso, primero una indagación previa, después sí, una instrucción fiscal, otro proceso en contra del vicepresidente Jorge Glass. No tenemos absolutamente nada, la Fiscalía se ha quedado quietita, solamente se ha dedicado a procesar al vicepresidente por los delitos por el delito más leve, Ya. y obviamente por esa inactividad de la Fiscalía, el vicepresidente hoy puede acceder a una suspensión condicional de la pena, que tenemos derecho todos los ciudadanos, ojo, no es que me esté poniendo pero además, pero ese derecho, como nos recordaba la doctora Rodríguez, es en virtud del tamaño del delito. Obviamente. No es un delito pequeño porque le han dado 6... La plata de todos. Exactamente, pero ahí es el problema. Ya. Al momento de decir que se has llevado la plata de todos, etcétera, etcétera, no estamos hablando de un delito de delincuencia organizada, sino estamos hablando de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, etcétera, que Fiscalía no ha abierto ninguna investigación teniendo las pruebas para hacerlo, decidió procesarle, decidió acusarle por el delito de menor cuantía, que es asociación ilícita del Código Penal anterior, que es hasta 6 años. Entonces, todo este entramado ha dado para que se construya una especie de favorabilidad. O sea, seguimos en un estado de propaganda. ¿Qué encontraría usted? Después de que nos lo ha explicado, claro, un juez dispuesto a defender al correato es capaz de salir con esto. Pero el fiscal, o digamos, más allá de lo que el fiscal quiera hacer, César Montúfar podrá, como acusador particular en este caso, acusar también de los otros delitos que la sentencia y el tribunal ha señalado. Por supuesto, ¿Sí? De hecho, él ya ha manifestado que él sí va a ir como acusador particular en el resto de delitos. Es admirable, es loable que una persona se tome con bandera propia, porque eso es lo que ha hecho el doctor César Montúfar, que se tome con bandera propia algo que en realidad nos ha atacado a todo el pueblo. Claro que él lo podría hacer, pero en definitiva, mientras la justicia, mientras los fiscales no realicen sus trabajos a cabalidad, pueden haber muchas personas que estemos interesadas, pero si es que no se hacen las cosas bien, no van a servir, porque incluso podemos tener el caso en el que tengamos un fiscal brillante, que eso no ha sucedido ni va a suceder, en que tengamos un fiscal brillante y que haga las cosas de acuerdo a derecho, ¿no? Y que haya planteado bien, y a la larga se topa con porque yo quiero decirle, yo sé que las palabras son mayores, se encuentra con un defensor desesperado que no está actuando en derecho, ni siquiera con los principios con los cuales debería actuar, sino jugándosela todas las que puede, como que ya es sus últimas cartas haciéndola, y claro, y que después los jueces digan, bueno, tratar de tergiversar o hacer interpretaciones demasiado extensivas, diría yo, para poder conseguir
lo que quieren. Entonces, hay que tener claras las cosas. Los sujetos procesales aquí tienen que actuar cada uno ocupando su papel. Yo sé que este tema se ha politizado y también es mediático, porque obviamente estamos hablando del vicepresidente de la República. Además de 35.000 millones de dólares. Porque cuando nos dicen no, que no se mediatice, que no hablemos, estamos hablando de alguien que obviamente esto no lo hablan solo a nivel nacional, sino también lo hablan a nivel internacional. Eso está bien, pero mientras no se juegue, que se juegue a favor de la justicia, tenemos en otros países en donde ya se han sentenciado a las altas esferas. Y en este país nos dicen que no, y lo único que tenemos es un fiscal deficiente que hace las cosas mal, que no actúa de acuerdo al derecho penal. Tenemos los jueces que hasta ahorita, bueno, vemos que no han estado tan mal, ¿no? Pero veamos qué es lo que sucede, no podemos cantar, o sea, los jueces han actuado en virtud de lo que le pidió al fiscal. También, por eso yo siempre he dicho que la actividad deplorable es de fiscalía. Y tercero, tenemos una asamblea parca, que no hace nada. Entonces, en realidad... Yo diría que no es que no hace nada. Han salido a defender y han hecho un embrollo para defender a su compañero. Sí, también. Entonces, mientras tengamos a todos los poderes maniatados y todavía al servicio del correato, nosotros no podemos hablar de una verdadera justicia. Nosotros no podemos hablar de que exista justicia y de que las cosas vayan a salir como pretendemos. Esperemos, y voy a hacer hincapié y voy a decirlo siempre, esperemos que el fiscal haga las cosas como se deben, porque todavía hay indicios para responsabilidad de delitos mucho más graves, como lo ha dicho Ricardo. Ricardo, si usted fuese el fiscal, ¿qué delitos de este rato, además de que ya le sugieren el tribunal, pero por cuál comenzaría? Bueno, ¿por cuál deberíamos los ecuatorianos exigir que se comience? Yo como fiscal en un principio empezaría ya a investigar el tema del campo Singue, que tengo ya en la condición de objetiva de punibilidad. Tiene además el informe de la Contraloría. Exacto, que ya tengo. Es requisito indispensable. Es un requisito, cumplo ese requisito, sí, ese requisito de procedibilidad. Y empezaría a investigar peculados, ¿sí? El peculado de campo Singue. Otra cosa pero también. No, y como consecuencia de esta sentencia mismo con Odebrecht, usted, el tribunal ha dicho, aquí hay indicios de... Sí, pero recordemos... Sí, es facultativo. Es decir, la decisión última de investigar esos delitos es de Fiscalía. Es decir, si Fiscalía no le da la gana, no le da la gana y punto. Otra cosa también que creo que es necesario decirla, es que con todos los instrumentos de investigación, con todos estos convenios internacionales, pactos internacionales, cooperaciones internacionales en contra de la corrupción que tiene el Ecuador y que Fiscalía, por ser el órgano máximo de perseguir delitos, tiene acceso mucho más fácil a nombre del Estado, etcétera, que se dé seguimiento al dinero. Que se dé seguimiento al dinero, porque obviamente... Los dos han coincidido en que más allá de la sentencia... Lo que hay que ir es a buscar si se puede hacer una reparación. Por supuesto. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué? Porque existen mecanismos que se pueden utilizar para llegar a ese dinero. Pues ningún funcionario público corrupto se enriquece para beneficiar a otros. Claro. El enriquecimiento es, obviamente, la corrupción es para beneficio propio. Entonces, esa plata tiene que existir. Ese dinero tiene que existir, tiene que estar en algún lado, tiene que estar en algún país, en algún paraíso fiscal, etcétera. ¿Que Fiscalía tiene los recursos? Sí, tiene los recursos para investigar y dar con el paradero de la plata, compañías offshore, etcétera, etcétera. Eso tiene que hacerlo Fiscalía, ¿sí? Yo creo, Francisco, que la ciudadanía tiene que estar y está expectante de cómo se desenlaza estos temas de corrupción. La ciudadanía, creo yo, que por ser un delito que se politizó, obviamente, pero tiene un tinte político. No es que se politizó, es hecho por políticos. Tiene un tinte, obviamente, que están ahí, tiene un no tinte hay político. O sea, es el tema de corrupción. No es lo mismo que se hayan robado un celular. Exacto, es el tema de corrupción más grande de la historia del Ecuador. Eso, ¿no es cierto? Sí, es el tema de corrupción, el entramado de corrupción más grande que ha tenido el Ecuador en su historia, ¿sí? Y creo que la ciudadanía está expectante de qué pasa. Creo yo que de darse esta suspensión condicional de la pena, esperemos que no sea así. Sería terrible, ¿no? Sería terrible, creo yo, que la ciudadanía sin ninguna base jurídica más allá de la reflexión del abogado. Con una interpretación jurídica totalmente errónea. Eso sería. Con una interpretación jurídica jalada de los pelos. Beatriz, en una invitación que nos hizo Bernardo, yo decía, y le voy a aprovechar para... Cuando uno está sentenciado, ¿pierde o no los derechos de ciudadanía?
Lo que pasa es que más allá de perder los derechos de ciudadanía, hablamos de los derechos políticos y recordemos que los derechos políticos, inclusive ahora los privados de la libertad, ya pueden votar. Ahora, obviamente, el ser elegidos no van a poder por el hecho de que están privados de la libertad. Pero no podemos olvidarnos que pese a que es un vicepresidente corrupto, que pese a que existe mucho dinero que se nos han robado, estamos hablando de un ser humano, ¿no? Entonces, tiene derechos que le son reconocidos, derechos que obviamente le van a ser, más que los derechos políticos, que no va a poder acceder a ellos. Y que obviamente no puede. Podrá votar, pero de ahí ser elegido no va a poder. Pero, y en este caso, ejercer la vicepresidencia desde la cárcel no puede. No, por supuesto que no. Y sentenciado este rato, ya no tiene derechos de ciudadanía, por lo tanto debería estar destituido del cargo, ¿no? Lo que pasa, él debería estar destituido del cargo desde hace rato. Hace rato, sí. Pero el problema es que, como bien lo dijo, ya existe, él está en un periodo de ausencia temporal. En la ausencia temporal, bien se podría haber ido de vacaciones, pero él se fue de vacaciones a la cárcel 4, ¿no? Entonces, él está en este periodo que le protege de una u otra manera, como para que no pierda todavía el cargo. Sin embargo, esto es una muerte anunciada. El 3 de enero nosotros vamos a ver que él va a perder el cargo por el paso del tiempo y que ya no va a poder acceder a eso, porque sería de locos. Imagínense cómo puede alguien, los servidores públicos son para prestar funciones. Estamos hablando de servidores públicos electos por el pueblo, en los que tienen que responder por lo que les pusieron ahí, porque yo no les pusieron, por lo que están ahí. Les pagamos, y que aparte de eso cobran un sueldo, cobran un sueldo, entonces sería de locos que no puede ejercer y que aún así se siga llevando la plata del pueblo, porque de lo que hablábamos de que van a cobrar de que va a cobrar el bono navideño y todo, suena chistoso en realidad, pero seguimos viendo que es un insulto, cruel, ¿no? Que es un insulto todavía para la ciudadanía, porque en realidad yo creo que ahí se sigue cometiendo el crimen, ¿no? Porque está sentenciado y se le sigue dando bonos y todo. Entonces yo creo que hay veces en los que ellos han utilizado muy bien las leyes, se han trinchado mucho, han manejado muy bien las cosas, tanto el discurso político, pero en realidad ahorita lo que debemos esperar es al 3 de enero, insisto en eso yo. Ricardo, pasemos un poquito además, porque vale la pena, ustedes que son profesionales jóvenes y que además ya nos están aportando desde el análisis al tema del país. ¿Sienten que el presidente Moreno ha actuado bien en esto? Un poco como que ha asomado lejos de todo, sí. pero... Bueno, Francisco, yo desde que se posesionó el vicepresidente Moreno me he mantenido en una posición de que si no cambia justicia, si no cambia la estructura de la justicia, no cambia nada. Hemos visto que existió una denuncia por parte de los jueces, del Guayas, jueces de aquí, que han recibido incluso amenazas de destitución por parte de los funcionarios del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Y después de eso, acto seguido, el presidente Moreno públicamente dio su apoyo al señor. Le dio la confianza a Gustavo Yar. Gustavo Yar le dio totalmente la confianza. Entonces, claro, eso nos pone a pensar un poquito, bueno, entonces, ¿a qué está jugando el presidente Moreno? Si es totalmente claro la metida de mano a la justicia, pero por demás, totalmente claro la metida de mano a la justicia, incluso perseguidos políticos, caso Fernando Villavicencio, Díaz del Luncoto, incluso en... Ahí eso que no hemos hablado de lo que ha pasado en provincias. Exactamente. Es espantoso, ¿no? La metida de mano de la justicia es totalmente terrorífica, es espantoso. Sin justicia... Ojo, sin justicia no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? No vivimos en un estado de derecho. Sin justicia no cambia nada. ¿Por qué? Porque al momento de, por ejemplo, yo ser funcionario del correísmo y yo sé que tenemos la justicia de nuestro lado, que juega siempre para nuestro lado, que siempre juega en nuestro campo, obviamente voy a tener yo esa sensación de impunidad. Y con esa sensación de impunidad me va a permitir daña todo, firmar contratos con sobreprecio, recibir coimas y todo. ¿Por qué? Porque como la justicia está de nuestro lado, yo tengo esa sensación de impunidad y se siguen cometiendo estos delitos. Por ejemplo, lo que está pasando con los casos que muy penosos por demás, de los abusos sexuales a los menores. Que se han quedado totalmente callados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y claro, y con denuncias. Y con denuncias y que tenía la obligación de
informar a la procesos, fiscalía, por lo menos. iniciar procesos penales en contra, se quedaron totalmente callados, porque resulta que algunos profesores han sido partidarios De del este grupo correísmo. que Entonces, claro, estructuraron eso. socialmente, esos profesores, como son partidarios del correísmo y todo, tienen esa sensación de impunidad. Es decir, la justicia juega un papel por demás importante en la sociedad, en un país de Estado social, democrático y de derechos, un papel importantísimo. Claro, es una de las Claro, bases. y si no funciona esos organismos de control, Si bien no ya no funciona son nada. los 3 poderes, ahora acá tenemos 5. Bueno, y a vamos veces a ver 6. en la consulta. Beatriz, estamos terminando, pero yo no quisiera... usted dijo una cosa que me parece que es importante y que les voy a comprometer para analizar las 7 preguntas, ¿no es cierto? Sí. Que para usted encontraba que esa era una salida. Yo debo decir, y cuando me invitan a hacer análisis, no a preguntar, siempre digo que yo tengo recelos sobre por lo menos 2 de las preguntas. ¿Usted cree que esta posibilidad de elegir un Consejo de Participación Ciudadana, organismo que yo pienso que debería desaparecer, porque la participación ciudadana no puede estatizarse, debería entrar primero a hacer una evaluación al Consejo de la Judicatura y a los jueces? ¿O cómo cree que debería comenzar a actuar si es que la consulta gana y si ratifica usted que Lo eso que es una pasa es puerta? que, bueno, yo estaba hablando de la pregunta 1, ¿no? Ya. Pero también tengo mis reparos con esto, porque en realidad vemos, y vamos a tener que estar muy al tanto de fiscalizar, porque con respecto a No Lenin hacemos Moreno, seguimiento ahí nosotros, muy- ajá, exacto, vemos que sí, que de una u otra forma hay cambios en los que él ha querido hacer o los que ha hecho, podríamos decirlo así, o que se está manejando con un discurso muy bueno, ¿no? Y con las cosas que prometen hacer con la consulta. Pero sin embargo también es darle el poder a otra persona. Claro, Porque solo ahorita, por cambiamos ejemplo, de exacto, quién solo tiene el cambiamos poder. de quién tiene el poder. Porque si hablamos de la justicia, como estaba hablando Ricardo, obviamente solo se han cambiado de manos. Y pensemos esto, ¿no? Y que esto es un poquito más terrible y la terrorífico sociedad tiene que sí, exacto. entender esto. Entonces, ajá, tenemos que estar muy pendientes, porque ahora quizás creemos que como ya no está la figura del expresidente Rafael Correa, las cosas por un lado cambian. Hay que estar muy, muy pendientes, porque a nosotros, cuando ya dañaron y metieron la mano en la justicia y todo, ellos se blindaron desde un principio, incluso con las normas penales. O sea, Incluso legislaron para resguardarse ellos. Aparte de esto, ellos, porque esto es una que el jerarquía, trabajo es empezó grande, desde claro. arriba, empezó desde el presidente de la República, que entregó los sectores estratégicos, el vicepresidente que hizo los contratos y después que tenía, oh sorpresa, un familiar de él. Entonces tenemos que darnos Un cuenta familiar de él que recibiendo exacto, regalos. y en esto si bien es Actores cierto, privados, dicen. exacto, si bien es cierto, Lenin ahorita nos dice que él está bien, pero yo no creo que tanto. Si él estuvo también en la presidencia Bueno, o en los 10 años en los estuvo 10 ahí, años sí. estuvo ahí, un poco que presente y ausente, pero estuvo. Entonces tenemos que preguntarnos cómo van a ir las cosas y no Esto vendernos es una mucho salida, de pero discurso. no nos hagamos la No ilusión nos hagamos la ilusión de que esto es el cambio Ya. y que las cosas van a salir correctas. No, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de poner el control, porque si las cosas hubieran cambiado, te puedo decir, y Claro. estoy más que segura, que la sentencia hubiese sido otra y que realmente los parámetros con los que se hubiese Esta juzgado sentencia hubiese sido demuestra otra. que todavía la mano está exacto, ahí. Esta sentencia era no solo para hablar de derechos o de derecho penal, esta sentencia era para comprobar si todavía la justicia estaba en manos, y vemos que está Fiscalía, que está la justicia y que todavía están ahí. Están Así ahí. que hay que estar pendientes de esto, porque yo no sé qué tan bien esté Lenin en todo esto, pero el que sí sé que está mal y que ya dijo que iban por él es el expresidente Rafael Correa. ¿Van a votar, va a votar Beatriz por la consulta por las 7 veces sí, como dicen ahora, o todavía está pensando? Todavía tengo mis reparos. Estoy viendo Algunos. algunas cosas, sí, no creo que Y entregan yo a les voy a nosotros. invitar para ver pregunta por pregunta a los Sí, dos, encantado. porque Perfecto, además ahí hay gracias. una cosa que a mí me preocupa, esto de que perdamos los derechos a todo, porque alguien tiene una sentencia que si es que es con estos jueces nos pueden lanzar una sentencia cualquiera y nos eliminan de la vida política del De país, por vida. ¿no? De por vida. Y eso a mí, por ejemplo, me preocupa, y veamos, claro, la condición será si cambian los jueces.
¿Qué espera, Ricardo, usted? Beatriz ya nos ha dicho, vean, aquí nos demostraron que la justicia todavía las manos no han sacado. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que con la consulta popular no es la solución, no es la solución, no nos hagamos ilusiones de que con la consulta gana el sí y todos, festejar, no. Pero sí creo que es del inicio, sí creo que es de la vía por la cual se pueden hacer mejor las cosas, por la cual se puede tratar de controlar mejor el país, de tal vez resarcir los daños que se ha cometido en estos años de corrupción, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que la sentencia todavía tiene tintes políticos, demuestra, con lo que ustedes nos han dicho, demuestra que estaban ahí. Sí, todavía tienen tintes políticos, sí. Todavía está ahí presente el fantasma del correísmo. Pero también quiero poner en consideración otra cosa que la ciudadanía aprecie, y es que hace 6 meses una sentencia en contra de un del vicepresidente Jorge Glass, cualquiera de Alianza País habría sido imposible. Habría sido totalmente imposible. En eso hay que estar de acuerdo. Hay que valorar también eso. Exactamente. Yo solo decir que quieren que les agradezcamos, no me parece, pero claro, sí hay que valorar. Hay que valorar que hace 6 meses esto hubiese sido totalmente imposible. Habríamos estado presos nosotros. Exacto. Habrían seguido existiendo presos políticos, perseguidos, etcétera. Pero una sentencia en contra del vicepresidente de la República no hubiese pasado ni en nuestros sueños. Imposible. Eso hay que reconocer, hay que felicitar, hay que agradecer a los medios públicos, a los organismos públicos, sociales y todo, que han ejercido demasiada presión. La presión social ha sido increíble y por eso... Oiga, ¿creen que se cansará la gente? Porque por investigar, por lo que ustedes nos han dicho, hay un trabajo inmenso. Yo creo que no, porque yo creo que pese a que estaban amordazados por el correísmo, y recordemos el caso de Fernando Villavicencio, él siguió, y ahora yo creo que la lucha se hace un poco más ferviente, porque como dice Ricardo, hay cosas pendientes, hay cuentas que tienen que saldar, y hay muchas personas que todavía tienen que caer. Entonces yo creo que la ciudadanía más bien está en eso de querer seguir obteniendo más. Por eso hay que ser críticos, sí, es cierto de que hay que agradecer lo poco que nos han ayudado, lo que se ha hecho. Lo poco o nada. Pero hay solo que ser decir críticos. que quieren que les agradezca. Sí, pero yo suelo decir, no. Cuando uno cumple el rol para el que está y le paga, no espere que le feliciten. Exacto. Pero claro, valorar hay que hacerlo, y está muy bien. Yo creo que esa posición de Ricardo en realidad es muy buena. No, pero hay que valorar que ya por lo menos se pudo. Esta sentencia demuestra que están en las manos. Sí, eso hay que valorar, pero creo que hay que seguir siendo críticos. Sí, hay que seguir siendo críticos para que las cosas se hagan mejor. Ricardo, con usted terminamos, entonces esperamos que... Bueno, esperemos que se sigan investigando los crímenes de corrupción, los delitos de corrupción. Esperemos que Fiscalía procese, acuse por los tipos penales que de verdad tiene que acusar, tipos penales que rayan por los 15, 13, 14 años de prisión, que se investigue dónde está el dinero, ¿sí? Y por otro lado, que con esta consulta popular que se nos viene, podamos tal vez deslindarnos un poco de estas fantasmas correístas que todavía están haciendo daño, que todavía siguen enquistados en estos órganos de Y yo les comprometo para hacer entonces el análisis de las 7 preguntas. Encantado. Muchísimas gracias. Y me voy a empeñar para generar dudas en las 7. Para que ustedes nos den argumentos. Y yo quiero agradecer, son 2 profesionales, por suerte jóvenes, que ya están interesados en la suerte del país, y creo que esto nos ayuda a pensar de que esto tiene futuro, de que el país tiene gente que puede ayudarnos a reflexionar y a construir una sociedad diferente. Han estado con nosotros la doctora Beatriz Rodríguez y el doctor Ricardo Reyes. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente, y nos estamos encontrando el día viernes. A ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.